26 de enero de 1972. Es una tarde gélida de invierno sobre la cordillera de los Montes Metálicos, en la frontera entre la República Democrática Alemana y Checoslovaquia. Aproximadamente a las 4:01 de la tarde, un McDonnell Douglas DC-9, de la compañía Yugoslava Jet, vuela a 10.160 metros de altitud, sin saber que su estructura está a punto de ser desgarrada por una fuerza que no deja tiempo para el miedo. Afuera, la temperatura es de 60 grados bajo cero. A esta altitud, el aire es tan tenue que los pulmones humanos son incapaces de procesar el oxígeno necesario para mantener la conciencia por más de 15 segundos. El avión es un cilindro de aluminio presurizado, un refugio térmico que mantiene a 28 personas a salvo en medio de un vacío mortal. No hay alarmas, ni procedimientos de emergencia posibles. En un milisegundo, la realidad se desintegra. Una explosión en el compartimento de carga delantero revienta el fuselaje desde dentro, convirtiendo el aire de la cabina en un proyectil. El avión se parte en 3 pedazos en menos de un segundo. 27 personas son expulsadas instantáneamente hacia la nada, convertidas en puntos negros que caen hacia las nubes desde la estratosfera. Para cualquier manual de ingeniería aeroespacial, el vuelo 367 ha dejado de existir. Sin embargo, entre los restos de metal retorcido que caen a toda velocidad hacia el abismo blanco, existe una anomalía. Vesna Vulović, una azafata de solo 22 años, no ha salido despedida. Está atrapada contra la pared de la sección de cola por un pesado carrito de catering, iniciando un descenso de 3 minutos que desafía todas las leyes de la física y la medicina conocidas hasta hoy. Esta es la historia del vuelo 367 de HAT Yugoslav. 1:45 de la tarde. Aeropuerto de Copenhague-Kastrup, Dinamarca. El McDonnell Douglas DC-9 aterriza procedente de Estocolmo. Es una aeronave robusta, el pilar de la flota de HAT Yugoslav Airlines, equipada con 2 motores Pratt & Whitney JT8D, que en este modelo están situados en la sección trasera, flanqueando la cola. En la puerta de embarque, la tripulación entrante espera para realizar el relevo. Entre ellos está Vesna Vulović. Tiene 22 años y apenas acaba de terminar su formación, pero su presencia aquí es una anomalía estadística. Debido a una confusión en las oficinas centrales de Belgrado, el departamento de programación de HAT ha cometido un error administrativo. Han confundido a Vesna con otra azafata del mismo nombre. La otra Vesna es la que debería estar hoy cruzando el cielo de Europa Central. La Vesna que tenemos frente a nosotros debería estar descansando en su casa. Un cruce de expedientes, un nombre mal anotado en una lista, y el destino de ambas mujeres queda sellado antes de que el avión despegue. La tripulación que entrega el avión en Copenhague parece perturbada. Vesna observa cómo sus compañeros, los que acaban de aterrizar desde Estocolmo, muestran un malestar evidente, un presentimiento que no logran articular pero que flota en el ambiente de la terminal. Mientras ellos se retiran, la nueva tripulación toma posesión de la cabina del avión. Vesna observa a sus nuevos compañeros. Mientras los pasajeros de la escala de Copenhague comienzan a embarcar, en la pista, el proceso de carga de equipaje sigue su curso bajo una vigilancia que hoy llamaríamos inexistente. Entre las decenas de maletas que son estivadas en el compartimento de carga delantero, una pieza de equipaje en particular se suma al resto. Es un proceso mecánico, invisible para la tripulación que está a bordo del avión. Nadie sospecha que, mezclado con las pertenencias cotidianas de los viajeros, se ha introducido un elemento que no debería estar ahí. Un objeto silencioso que viaja en la oscuridad de la bodega, esperando el momento en que el avión alcance su punto de máxima vulnerabilidad. 3:15 de la tarde. Las puertas se cierran. Vesna realiza el recuento de cabina. 23 pasajeros y 5 tripulantes. El DC-9 inicia el retroceso. En la cabina de mando se encuentran 2 pilotos con una trayectoria consolidada en la compañía. El capitán es Ludvík Razdrý, de 42 años de edad. Cuenta con unas 10.500 horas de experiencia, lo que le convierte en un conocedor profundo de las rutas europeas y de los límites del DC-9. A su lado, el primer oficial Ratko Mihić, de 32 años, completa la tripulación técnica con cerca de 2.400 horas de vuelo. Junto a ellos, las azafatas Slobodanka Gavranović y el Jerka Lukic se encargan de la cabina de pasajeros junto a la joven Vesna Vulović. Son 5 profesionales que ahora completan la lista de comprobación de despegue.
Nada les hacía sospechar lo que ocurriría más tarde a bordo de este vuelo. Los pilotos completan la lista de comprobación de despegue. El avión acelera por la pista de Kastrup, se eleva sobre el Báltico y comienza un ascenso constante hacia su altitud de crucero, 33.333 pies, 10.060 metros. Vesna camina por el pasillo, ofreciendo bebidas y repartiendo mantas. Para ella, es un día más de trabajo que no debería haber sucedido. Para el maletín en la bodega de carga, es una cuenta atrás que está a punto de llegar a cero. A 33.000 pies de altura, unos 10.058 metros, el avión es ahora un proyectil de 50 toneladas de metal, viajando a 800 km por hora, a través de un aire tan gélido y tenue, que nada puede sobrevivir en él. En este entorno letal, la presurización de la estructura es la única defensa de quienes viajan a bordo, una calma artificial que sostiene el peso de 28 destinos. 16 horas, 1 minuto y 20 segundos. El vuelo 367 se desplaza a una velocidad de crucero de Mach 0,8. En el interior, la temperatura se mantiene estable a 22 grados centígrados. La mayoría de los pasajeros han terminado su almuerzo, y el avión es un refugio de orden y tecnología en medio de la nada. Vesna Vulović se encuentra en la zona de la cocina trasera, cerca de la cola del avión, organizando el servicio de café. En este momento, es el lugar más seguro de la aeronave, aunque ella no pueda ni imaginarlo. Bajo la fila 4, en el compartimento de carga delantero, la cuenta atrás del mecanismo de relojería llega a su fin. 4 horas, 1 minuto y 29 segundos. El percutor libera la energía, sin aviso previo en los instrumentos. No hay una luz de advertencia en el panel de la ECAM que pueda alertar a Razdri o a Mihic sobre lo que está a punto de ocurrir bajo sus pies. 4 horas, 1 minuto y 30 segundos. La detonación del explosivo plástico genera una onda de choque supersónica que viaja a través de la estructura de aluminio a una velocidad superior a los 7.000 metros por segundo. En un microsegundo, el compartimento de carga deja de ser una estructura cerrada. El gas en expansión corta los cables de control, las líneas hidráulicas y las cuadernas principales que mantienen unida la nariz al resto del fuselaje. La descompresión no es un proceso de vaciado, es una detonación física. La diferencia de presión entre el interior y el exterior es tan masiva que el aire de la cabina sale proyectado con una fuerza equivalente a un huracán de categoría 5. En la cabina de mandos, los capitanes Razdrich y Mihic ni siquiera tienen tiempo de intercambiar una mirada. La sección delantera, desde la nariz hasta la fila 5, se separa violentamente del resto del avión. En menos de un segundo, los pilotos y los pasajeros de las primeras filas se encuentran en una cabina abierta al vacío, cayendo de forma independiente hacia la tierra. Para ellos, el tiempo se detiene en ese instante de confusión absoluta. El resto del DC-9, el cuerpo principal con las alas y los motores, sigue volando por inercia durante unos segundos más. Pero sin la nariz, la aerodinámica ha desaparecido, y el centro de gravedad se desplaza hacia atrás de forma catastrófica. 4 horas, 1 minuto y 45 segundos. La estructura central no puede soportar las fuerzas G. Las alas se desprenden bajo la tensión del viento a 800 km por hora, derramando toneladas de combustible que se vaporizan en el aire gélido, creando una nube blanca de queroseno. El avión que hace un minuto era una unidad perfecta de ingeniería, es ahora una lluvia de escombros metálicos esparcidos por kilómetros de cielo checoslovaco. Pero hay una sección que resiste. La parte trasera del fuselaje, el cono de cola donde están montados los motores, se separa como un bloque sólido. Debido a la posición de los motores y el peso del empenaje, esta sección inicia una caída errática, pero no se desintegra. Dentro de este túnel de metal, Vesna Vulović es golpeada por la violencia del desgarro. Un carrito de catering de acero, lleno de bandejas y botellas, sale disparado por la inercia y la aprisiona contra una de las paredes de la cocina. Es un golpe brutal que le fractura el cráneo y varias vértebras de forma instantánea, dejándola inconsciente en el acto. En medio del caos y la desolación que le rodea, ese carrito se convierte en su cinturón de seguridad improvisado, manteniéndole anclada a la estructura. Mientras los demás pasajeros han sido succionados hacia el exterior en el momento de la ruptura, Vesna permanece dentro de la cápsula de cola. Afuera, el silencio ha sido sustituido por un silbido infernal. La sección de cola cae desde los 10.000 metros. A su alrededor, el vacío es absoluto. Vesna está viva, pero su corazón apenas late en medio de un shock hipovolémico y una falta crítica de oxígeno. Su cuerpo entra en un estado de hibernación forzada, debido al frío extremo de la estratosfera.
La gravedad ha tomado el control. Faltan 3 minutos para el impacto final contra el suelo. 3 minutos en los que la física decidirá el destino de Vesna Vulović. 4 horas y 2 minutos. A 9.000 metros de altura, el entorno es una cámara de tortura física. La temperatura ha caído a niveles donde la piel humana se congela en segundos. El aire es tan poco denso que el cono de cola del DC-9, con sus 2 pesados motores todavía anclados a los laterales, inicia un descenso errático. En el interior de este túnel de metal de apenas unos metros de largo, Vesna Vulović sigue atrapada. El carrito de catering, ese objeto cotidiano que hace minutos servía café, ahora es su única conexión con la estructura. La presión mecánica del carro contra su cuerpo y la pared del fuselaje ha evitado que sea succionada por el vórtice de aire de la explosión. Pero el precio es alto. Sus piernas están rotas, y 3 vértebras han cedido bajo la fuerza del impacto inicial. Fisiológicamente, el cuerpo de Vesna ha activado un mecanismo de defensa extremo. Debido a su historial médico de presión arterial inusualmente baja, el shock de la despresurización no ha provocado el colapso cardiovascular que acabó con el resto de la tripulación en los primeros segundos. Su corazón late a un ritmo mínimo, lo suficiente para mantener una perfusión cerebral básica, pero insuficiente para mantener la conciencia. Está en un estado de hibernación inducida por la hipoxia y el frío estratosférico. El cerebro, ante la falta de oxígeno, ha apagado todas las funciones no esenciales. Vesna no siente el miedo, no siente el frío, no siente el dolor de sus fracturas. Es una pasajera pasiva en un viaje hacia el abismo. La sección de cola no cae como una piedra. La física del McDonnell Douglas juega aquí su última carta. Debido a la distribución de pesos, los motores concentrados en la parte trasera y el fuselaje abierto en la delantera, el fragmento desarrolla una aerodinámica accidental. El empenaje vertical y los estabilizadores horizontales actúan como frenos aerodinámicos, provocando que la sección de cola no caiga en picado, sino que realice un movimiento autogiratorio. La resistencia al avance frena la velocidad terminal, evitando que el fragmento alcance los 300 km/h que dictaría una caída libre pura. 4 horas y 3 minutos. El fragmento de cola cruza ahora la barrera de los 5.000 metros. A esta altitud, el oxígeno empieza a ser suficiente para mantener la vida, pero Vesna sigue sumergida en un coma profundo. La estructura comienza a vibrar con una violencia inaudita, mientras las cuadernas de aluminio crujen bajo la presión del aire denso que ahora golpea el fuselaje abierto. Cada sacudida lanza escombros, restos de equipaje y fragmentos de metal contra el cuerpo de la azafata. Bajo ella, el paisaje de la región de Srpska Kamenice ha dejado de ser una mancha abstracta para convertirse en una realidad inminente de bosques de pinos y laderas escarpadas, cubiertas por una gruesa capa de nieve. El fragmento de cola, con Vesna inconsciente en su interior, se precipita hacia el suelo a una velocidad que no deja margen para la esperanza. La estructura de metal, sometida a presiones extremas, vibra por última vez antes de encontrarse con el horizonte. Faltan 60 segundos para el contacto. 4 horas, 3 minutos y 30 segundos. Faltan 30 segundos para el contacto. La sección de cola del DC-9, un cilindro de metal desgarrado de varias toneladas, se precipita hacia la ladera boscosa de la montaña. En su interior, Vesna Vulović sigue atrapada por el carrito de catering, inconsciente, con el cuerpo sometido a una caída que ningún manual de aviación considera sobrevivible. La trayectoria no es limpia. El fragmento de fuselaje cae con una inclinación de morro bajo, girando sobre su propio eje. A través de los restos del mamparo delantero, el bosque de pinos aparece como una pared verde y blanca que se aproxima a más de 160 km/h. 4 horas, 3 minutos y 50 segundos. Faltan 10 segundos para el impacto. El cono de cola entra en la zona de influencia de los árboles. El primer contacto se produce contra las copas de los pinos más altos. No es un choque seco contra el suelo, es una carrera de obstáculos a través de troncos y ramas centenarias. Cada árbol que la sección de cola golpea absorbe una fracción masiva de la energía cinética del impacto. El metal se desgarra, los motores se desprenden de sus soportes, y el fuselaje se retuerce mientras pierde velocidad de forma violenta. Vesna es lanzada contra las paredes de la estructura una y otra vez. Las fuerzas G internas son devastadoras, pero la nieve acumulada en las ramas y el suelo, una capa de más de 1 metro de espesor, están a punto de jugar el papel más importante de esta carambola física. 4 horas y 4 minutos. El fuselaje impacta finalmente contra la ladera,
pero no golpea en ángulo recto. La pendiente de la montaña, con una inclinación de casi 45 grados, permite que el fragmento de metal no se detenga en seco, sino que comience a deslizarse. El aluminio patina sobre la nieve virgen, recorriendo decenas de metros ladera abajo, mientras la fricción termina de consumir la velocidad restante. El silencio que sigue es irreal. Solo se escucha el tic, tic, tic del metal caliente enfriándose, y el silbido del viento entre los pinos fracturados. En un radio de varios kilómetros, el vuelo 367 ha dejado de ser una máquina para convertirse en un campo de escombros. La nariz, las alas y los restos de los pasajeros que fueron expulsados a 10.000 metros descansan en la nieve, inertes. No hay gritos, no hay movimiento. Dentro de la sección de cola, Vesna Vulović sigue respirando. El carrito de catering la ha mantenido anclada a la estructura, evitando que saliera despedida durante el choque contra los árboles. Está sepultada bajo restos de metal, bandejas de comida y el cuerpo de otro tripulante que no tuvo su suerte. Su cráneo está fracturado, sus piernas destrozadas y su columna vertebral ha cedido en 3 puntos. Pero su corazón, ayudado por esa presión arterial inusualmente baja, se niega a detenerse. La temperatura ambiente cae rápidamente. El aire huele a queroseno y a pino recién cortado. Vesna está viva, pero poco a poco está muriendo. Cada segundo que pasa en la nieve es una pérdida crítica de calor corporal. El tiempo de la física ha terminado. Ahora empieza el tiempo de la supervivencia humana. A lo lejos, en el pueblo, el sonido del impacto ha despertado a los lugareños. Bruno Honke, un hombre que conoce el sonido de la guerra, levanta la vista hacia la montaña. 4 horas y 15 minutos. El humo que emana de los restos del avión es la única señal de actividad en la ladera. Los habitantes del pequeño pueblo checoslovaco han escuchado el estruendo, pero la mayoría teme acercarse a lo que parece una zona de guerra. Sin embargo, un hombre ya está subiendo la pendiente, ignorando el riesgo de explosiones secundarias. Su nombre es Bruno Honke. Honke no es un rescatista profesional, pero posee una cualidad que va a ser el último eslabón en la cadena de supervivencia de Vesna. Es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y sirvió como médico de campaña en el frente. Sabe identificar el olor del queroseno, el sonido del metal enfriándose y, sobre todo, sabe reconocer el silencio de la muerte. A medida que se interna en el campo de escombros, el escenario es una reconstrucción forense de la violencia de la caída. Encuentra restos de equipaje, trozos de fuselaje con el logo de JAT y los primeros cuerpos de los pasajeros. No hay nada que hacer por ellos. El impacto contra el suelo ha sido absoluto. Honke se detiene, pero en ese momento, en medio de la devastación, escucha un sonido que desafía la lógica del impacto. No es el crujido del metal, es un lamento humano que emerge de la sección de cola volcada. Se dirige hacia la estructura metálica, esquivando cables expuestos y aristas de aluminio que cortan como cuchillas. Al llegar al interior del cono de cola, la imagen es dantesca. Bajo una maraña de metal retorcido, ve un uniforme azul turquesa manchado de sangre. Es Vesna. Sus piernas están atrapadas en ángulos imposibles bajo el peso del carrito de comida y el cuerpo inerte de otro tripulante. En este momento, cualquier otra persona habría intentado extraerla de inmediato, un error que, dadas sus lesiones en la columna, habría terminado con su vida en el acto. Pero Honke tiene la memoria de la guerra. Honke comprueba el pulso. Es débil, errático, pero persistente. Vesna está sumida en un shock traumático profundo. El veterano médico sabe que no puede sacarla de allí solo, pero también entiende que el frío va a detener ese corazón en cuestión de minutos si no actúa. Con la calma técnica de quien ha operado bajo fuego de artillería, Bruno Honke comienza las maniobras de estabilización. Limpia sus vías respiratorias, la cubre con restos de mantas del avión y, lo más crítico, se asegura de que su cuello y su espalda no se muevan ni un milímetro. Vesna abre los ojos un segundo. No hay reconocimiento en su mirada, solo el vacío de la amnesia traumática. Su último recuerdo es el aeropuerto de Copenhague. Pero ahora está en una montaña helada, rodeada de metal y muerte. 5 horas y 30 minutos de la tarde. Cuando los equipos de rescate oficiales llegan finalmente a la zona, encuentran a Honke arrodillado junto a la azafata, sosteniendo su mano y vigilando cada respiración en medio de la penumbra. La noticia se transmite por las radios de emergencia con incredulidad. Hay una superviviente, solo una. Vesna es trasladada en una camilla improvisada a través de la ladera escarpada.
El trayecto hacia el hospital de Praga es una carrera contra el reloj biológico. Los médicos que la reciben no logran encajar los datos que llegan desde el lugar del siniestro con el cuerpo que tienen en la mesa de operaciones. Fractura de cráneo, hemorragia cerebral, pelvis destrozada, ambas piernas rotas y 3 vértebras aplastadas. En términos clínicos, Vesna Vulović es un organismo que ha superado el umbral de lo sobrevivible. Pero mientras los cirujanos inician una intervención que durará horas, una pregunta técnica empieza a circular por los pasillos de la Autoridad de Aviación. ¿Cómo es posible que un cuerpo humano resista una caída de 10.000 metros? La respuesta no está en el azar, sino en una condición médica que Vesna llevaba en su sangre mucho antes de subir a ese avión. Hospital Central de Praga, sala de urgencias. El equipo médico que recibe a Vesna Vulović trabaja con la frialdad de quien sabe que está ante un caso perdido. El informe de daños es una lista de fallos estructurales en un organismo humano. Fractura de la base del cráneo con hemorragia cerebral interna, 3 vértebras, la T12, la L1 y la L2, completamente aplastadas, pelvis fracturada en varios puntos, y ambas piernas rotas por debajo de la rodilla. Vesna entra en un coma profundo que durará 10 días. El choque térmico y la caída brusca de la presión atmosférica provocan que el corazón se detenga por el shock masivo al sistema nervioso. Cuando el DC-9 se desintegró, su baja presión arterial hizo que se desmayara de forma casi instantánea en el momento de la explosión, lo que evitó que su corazón sufriera el colapso fatal por el terror y la caída de presión exterior. Mientras caía, su cuerpo entró en una especie de modo de ahorro de energía. A esto se sumó el factor térmico. La temperatura de 60 grados bajo cero y el contacto posterior con la nieve de la montaña indujeron una hipotermia terapéutica accidental. Al enfriarse su cuerpo de forma tan rápida, su metabolismo se ralentizó drásticamente, reduciendo la necesidad de oxígeno del cerebro y de los órganos vitales. La nieve no solo amortiguó el impacto físico, también preservó sus funciones biológicas básicas, cuando éstas estaban al borde de la extinción. Cuando Vesna despierta del coma, lo hace sin rastro de los 3 minutos de caída. Sufre amnesia retrógrada total. Su mente ha borrado el trauma, eliminando el registro del estruendo del metal y el frío del vacío. En su primer momento de conciencia, pregunta por sus padres y pide un cigarrillo. No sabe que es la única superviviente de una tragedia internacional. La recuperación física es otro desafío a la lógica médica. A pesar de que los pronósticos indicaban una parálisis permanente de cintura para abajo, Vesna se somete a una serie de cirugías experimentales en la columna vertebral. Con una voluntad que los médicos describen como inhumana, recupera la sensibilidad en las piernas y, meses después, vuelve a caminar con la ayuda de un soporte metálico. Para la ciencia, Vesna Vulović es una combinación de una entre 1000 millones, la inclinación exacta de una ladera, la densidad precisa de la nieve, el ángulo de los árboles y una configuración biológica única. Es la prueba viviente de que, bajo condiciones muy específicas, el cuerpo humano puede resistir fuerzas que la ingeniería considera letales. La investigación oficial de la Autoridad de Aviación Civil de Checoslovaquia no dejó lugar a dudas técnicas. Tras analizar los restos recuperados en Serbska Kamenice, los peritos encontraron trazas de explosivo plástico y fragmentos de un mecanismo de relojería en la zona de la bodega de carga delantera. El vuelo 367 no cayó por un fallo de motor ni por un error de los capitanes Razdri o Mihic. Fue un acto de sabotaje ejecutado por el grupo nacionalista croata Ustaše, quienes confirmaron su autoría poco después mediante una llamada telefónica. A pesar de las teorías de conspiración que surgieron décadas más tarde, sugiriendo que el avión pudo ser derribado accidentalmente por la defensa aérea checoslovaca a una altitud mucho menor, las pruebas forenses y el registro de los radares confirmaron la altitud de 10.170 metros. La física de la desintegración y la trayectoria de los escombros sobre kilómetros de terreno solo son posibles desde la estratosfera. Vesna Vulović se convirtió en una figura de culto mundial. En 1985, el libro Guinness de los Récords le otorgó el título por la caída más alta sin paracaídas sobrevivida por un ser humano. Pero para Vesna, el récord fue una carga silenciosa. Nunca recuperó los recuerdos de aquel 26 de enero de 1972. Para ella, el accidente fue una elipsis, un espacio en blanco en su memoria que le permitió seguir volando como pasajera sin el trauma del miedo. Aunque la aerolínea JAT nunca volvió a permitirle trabajar como azafata, relegándola a puestos administrativos por temor a la publicidad negativa. Vesna falleció en diciembre de 2016, a los 66 años, en la soledad de su apartamento en Belgrado.
fue la mujer que venció a la gravedad cuando todas las leyes de la naturaleza dictaban lo contrario. Su caso sigue siendo estudiado en las facultades de medicina y por ingenieros aeroespaciales, como el límite absoluto de lo que el cuerpo humano puede soportar. Hoy en día, en la ladera de Serebska Kamenice, un pequeño monumento recuerda hoy a las 27 personas que no tuvieron la anomalía fisiológica de Vesna, ni el ángulo exacto de la nieve, ni la intervención de un médico de guerra en medio de la nada. Aquel McDonnell Douglas ya no existe, pero su historia permanece como un recordatorio de que, en la aviación, la diferencia entre la tragedia total y un milagro imposible se mide en apenas unos grados de inclinación y un latido de corazón inusualmente lento. Honremos a las víctimas del vuelo 367 de Had Yugoslav.